Me cachis. Pero, ¿serás? Ataulfo, acércame la chancla, que va a pillar zapatilla. No lo mates, Guille, que a lo mejor es un mosquito de Bill Gates. Pues como le pille, le voy a actualizar el Windows. Que no, que son beneficiosos para la humanidad. Prestad atención, queridos polizones, porque vamos a contaros todo sobre los mosquitos de Bill Gates. Exacto, recordad, somos Laura y Guille y este es el Camarote de Darwin, vuestra emisora clandestina a bordo del Beagle con un nuevo programa de miniciencia. Allá vamos. Bueno, queridos polizones, pues vamos a empezar hablando de qué es lo que ha pasado con Bill Gates. Y no vamos a hablar de que se ha divorciado y vuelve a estar soltero. Aún así, aprovechad, chicas, está disponible. Pero no, hoy no hemos venido a hablar de salseo, hoy os vamos a contar una novedad científica relacionada con uno de los proyectos que él financia. Y sí, ya sabemos que él ya tiene bastantes problemas por ser el blanco más común de los grupos negacionistas, los antivacunas, los antiorganismos modificados genéticamente y todo eso. Pero aunque todo el mundo le tenga bastante manía a Bill Gates, la verdad es que hay que pensar que es un millonario que decide invertir en nuevas tecnologías y eso es muy importante. Aunque la gente, la verdad, le está cogiendo, como ya he dicho, mucha manía y tiene muchas críticas y lo desconocido siempre nos da un poco de miedo, la verdad es que es muy importante lo que él hace, a pesar de toda la mala publicidad de las redes sociales, que muchas veces son opiniones sin ningún soporte científico ni una argumentación válida, así que lo que hace Bill Gates es importante. Y en este caso vamos a hablar uno de esos proyectos que él financia, que es el caso de los mosquitos, que sí que es verdad que ha tenido mucha repercusión mediática. Veréis. Estos mosquitos han sido producidos y liberados en la naturaleza por la empresa Oxitec, que está financiada por Bill Gates. Sin embargo, ninguno de estos puntos indica que estos mosquitos sean buenos o malos por sí, ¿de acuerdo? Así que vamos a hablar un poquito de esa polémica que se ha generado sobre este proyecto y vamos a ponernos un poco todos en contexto, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a contar qué ha ocurrido con estos animales y lo explicaremos para que todos nuestros queridos polizones oyentes pues tengan toda la info y podáis opinar sobre el tema. De acuerdo, vamos a hablar de Oxitec, como ya he dicho, es esta empresa, la podéis googlear, es fácil de encontrar, que lo que ha hecho ha sido soltar miles de mosquitos modificados genéticamente en Florida, ¿de acuerdo? Y claro, la gente se ha vuelto loca, imaginaos, animales modificados genéticamente salvajes, liberados sin control, tal, las redes sociales, pues si lo empezáis a buscar, había muchos tweets hablando de ello, gente muy enfadada, gente que son mosquitos con microchip y cosas extrañísimas. Y claro, la prensa pues ha tirado más a lo mediático y a la prensa amarilla, ¿no? A dar la nota con la noticia que a profundizar en ella. Entonces nosotros os vamos a contar un poquito de qué va la historia y vamos a profundizar en ello un poquito más. Así que voy a dejar paso a mi compañera Laura, que os va a poner un poquito en antecedentes un poco más técnicos sobre este mosquito y este caso. Pues sí, gracias, Guille. Bueno, pues un poquito para ponernos en contexto. Aedes aegypti es el mosquito famoso que ha modificado esta empresa Oxitec y es considerada desde siempre una especie invasora porque ha logrado colonizar de manera exitosa muchos sitios fuera de su ámbito nativo. Esta especie, Aedes aegypti, como ya he dicho, es originaria de África y migró al Nuevo Mundo, bueno, al llamado entonces Nuevo Mundo, durante los siglos del 15 al 17, perdón. Y normalmente se piensa que lo hizo a bordo de los barcos que transportaban esclavos. Entonces, ¿cuál es el problema con este mosquito y por qué hay tanta repercusión? Aedes aegypti es un vector muy importante para la transmisión sobre todo del dengue, pero también de otras enfermedades, otros virus como la fiebre amarilla, artritis epidémica, también llamado chikungunya, la fiebre del Zika, el virus marayo y otros tantos que son transportados por mosquitos que cuando te pican te pueden infectar. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, se cree que esta especie de mosquito puede causar en el mundo unos 50 millones de infecciones al año y hasta 25.000 muertes. Entonces, es muy importante que intentemos mantener la población de este mosquito invasor. Vuelvo a repetir, es un mosquito invasor que no debería existir de manera natural en Florida, pero ahí está, gracias a nosotros, en primer lugar. Entonces, este mosquito
está, como hemos dicho, en varias partes del mundo que no debería estar, incluida la zona de los Cayos de Florida. Esta es la zona donde se han soltado estos famosos mosquitos modificados genéticamente y hay mucha gente que ha tenido problemas porque dice que no hay que... Bueno, primero solo mencionar, que ahora lo vamos a explicar muy detalladamente, que estos mosquitos se han soltado para matar a esta especie, es decir, para que se apareen con los mosquitos salvajes y la descendencia muera, ¿vale? Entonces mucha gente ha entrado en pánico diciendo pero ¿cómo vas a acabar con los mosquitos? Etcétera, etcétera. Bueno, estos mosquitos, además de ser invasores, constituyen simplemente un 4% de los mosquitos de la zona. Es decir, hay otros mosquitos que no transmiten estos virus y que forman parte de las cadenas tróficas, de las redes tróficas del lugar. Otro punto importante que tenemos que tener en cuenta para entender cómo funciona el experimento y este proyecto es que solo pican las hembras. Los machos se alimentan de néctar, por lo que ellos no transmiten la enfermedad. Y esto va a ser muy importante para el experimento. Y la idea base sería, como ya he dicho, acabar con el máximo número de mosquitos de esta zona en particular, pues donde los suelten, ¿no? En este caso era Florida, pero se ha hecho en otras zonas, como ahora vamos a comentar. Pero solo quieren acabar con los mosquitos de esta especie, de Aedes aegypti, y no quieren acabar con las demás especies, para evitar, como he dicho, pues dañar estas redes tróficas. Claro, porque tradicionalmente desde hace unos 60 años se ha usado la técnica del macho infértil, ¿de acuerdo? No es algo tan nuevo. El macho infértil se generaba mediante radiación, ¿de acuerdo? Y de esta manera se controlaban las plagas, ¿de acuerdo? Se sueltan un montón de machos infértiles que compiten con los fértiles, perdón, y así se reduce la descendencia, ¿vale? ¿De acuerdo? Estos machos infértiles lo que hacen es se aparean, pero claro, como son infértiles, pues no va a haber descendencia. Entonces, claro, le quitan el hueco a un posible macho fértil que sí daría descendencia. ¿De acuerdo? Entonces, esta investigación se lleva dando desde hace un tiempo porque lo que se busca es que mediante la modificación genética de los mosquitos se consiga el objetivo que nos ha indicado Laura. ¿De acuerdo? Y la empresa Oxitec, que por cierto se fundó en 2002, publicó el primer paper sobre modificación de estos mosquitos en 2007, ¿de acuerdo? Y tenía la misma idea. La idea era igual soltar esos mosquitos, pero en vez de ser infértiles, lo que hicieran es que la idea es que transmitieran genes letales a su descendencia para que no pudieran desarrollarse. Es decir, sí se reproducen, sí hay huevos de mosquito, pero esto no se desarrollaría. ¿De acuerdo? Y han llegado a hacer bastantes pruebas de campo, ¿de acuerdo? No es algo que han improvisado en esta liberación, sino que ya han hecho pruebas anteriores en las Islas Caimán, en Brasil y en Panamá. Y han conseguido demostrar que en estas localidades donde se han introducido estos mosquitos genéticamente modificados, pues han conseguido reducir la población de la especie que es molesta en más de un 90%, ¿de acuerdo? Pero, como ha dicho Laura, la idea no es extinguir a una especie, no es eliminar a una especie, es solo reducir su población para evitar transmisión de enfermedades, ¿de acuerdo? Pues sí, Guillem. Ahora que entendemos cuál es el objetivo de esta fumigación transgénica, como a mí me gusta llamarla, vamos a explicar el experimento, exactamente cómo lo han hecho, cómo es este método, que llevan los mosquitos transgénicos. Bueno, los mosquitos transgénicos, que como ya ha dicho Guille, son machos, se modifican genéticamente los machos y se sueltan al medio ambiente, llevan por un lado un gen que produce una proteína roja fluorescente, es decir, que lo pueden mirar al microscopio, pueden mirar las larvas al microscopio y saber que la inserción de este transgen, es decir, un gen que viene de otro organismo, pues un microorganismo que tiene una proteína roja fluorescente, ahora está dentro de un mosquito. Y entonces ellos podían saber de esta manera, con esta proteína roja fluorescente, que había funcionado. Es decir, esta proteína no tiene aplicación en el tema de la fumigación. Es simplemente un marcador positivo para los propios científicos. Vale. Ahora viene lo importante. Estos mosquitos tienen otro gen. Tienen un gen procedente de bacterias que forma parte del sistema de control de la expresión génica por tetraciclina. Pero no os preocupéis, suena muy complicado, pero aquí en el camarote os lo vamos a explicar para que todos podamos entenderlo. Vale. Este gen, también llamado, es un operón, que es un grupo de genes que están relacionados entre sí, ¿vale? Determina su expresión por la presencia o ausencia de una molécula. En este caso sería la tetraciclina, que es un antibiótico que todos conocemos y que está bastante presente en los medicamentos que tomamos de manera normal. Decimos que es un gen represible por tetraciclina.
¿Y qué significa represible? Es decir, que cuando hay tetraciclina en el medio, es decir, en tu placa de Petri o en tu alimento, paramos la producción de un gen determinado. La tetraciclina sería un inhibidor. Vale. En cambio, en la naturaleza, un mosquito que ya tiene este gen, hay ausencia de tetraciclina, porque no le pones tetraciclina en su comida ni en su placa de Petri. Entonces, estos genes no se reprimen y la proteína final se produce. ¿Y qué ocurre con la proteína final? La proteína final es letal. Por lo tanto, podemos controlar que en el laboratorio los mosquitos puedan sobrevivir, pero en la naturaleza no, porque no está la tetraciclina, que sería el inhibidor. Vale. Esto lo han diseñado los investigadores pues con proteínas. Es un conjunto, pues este operón es un conjunto de proteínas que se unen tanto a la tetraciclina como al ADN, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en detalles de cambios de forma de las proteínas ni nada, porque no tiene sentido para entender lo que sería el conjunto. Pero básicamente el resumen sería que la tetraciclina se une a una proteína. Entonces esta proteína cambia su forma y ya no se puede unir al ADN. Normalmente cuando se une al ADN produciría la proteína final letal, pero como la tetraciclina ha inhibido este cambio de forma, entonces pues no se produce. Entonces es un sistema relativamente simple. Digo relativo porque para los científicos es simple, pero obviamente si entramos en detalles puede ser realmente complejo. Y los científicos lo llaman TET-OFF. TET-OFF. Off de TET apagado, tetraciclina apagado. Entonces, lo que es muy importante es entender cuál es la proteína final letal. ¿Qué hace esta proteína? La proteína se llama TTA, que el nombre de la proteína es proteína de fusión de Bullard, por el investigador que la diseñó. Y lo que hace es activar su propio gen mucho más, es decir, se produce una retroalimentación positiva y de alguna manera monopoliza la maquinaria celular del mosquito, es decir, es un gen tan activo que se produce un secuestro de la célula del mosquito para producirse a sí misma sin parar y entonces evita que los mosquitos sean capaces de producir sus propias proteínas y por lo tanto se mueren. Entonces, estos serían el experimento de prueba que hemos mencionado antes que se dio en Brasil, en Panamá, etcétera, etcétera. Toda la descendencia de los mosquitos modificados genéticamente moría porque no había tetraciclina. Sin embargo, en este experimento que ha ocurrido en Florida hay un paso extra que han añadido y es que han modificado el promotor de la proteína letal para que solo sea activo en hembras, es decir, solo es letal en hembras. En machos es independiente de la tetraciclina. Por lo tanto, los machos son portadores y a la vez inmunes. Entonces, tenemos un macho transgénico que se aparea con una hembra salvaje y tienen descendencia por parte con huevos hembra y huevos macho. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues las hembras nunca van a poder desarrollarse y nunca nacerán. Entonces, no van a picar y no va a haber dengue. Recordemos, son hembras y además no hay tetraciclina, por lo tanto la proteína letal es la que se produce. Por otro lado, los machos tendrán ahora el 50% de ese gen letal, de manera que en el siguiente ciclo reproductivo aún habrá posibilidades de que este sistema de fumigación funcione, ¿de acuerdo? Aunque menos, ya que hemos reducido la presencia del gen a la mitad, pero bueno, sigue estando ahí presente y seguirá teniendo efecto. Esto es muy interesante, Guille, que los machos, la descendencia de machos no mueran porque se evitan poner tantos mosquitos en el ambiente, es decir, se puede reutilizar ese gen, por decirlo de alguna manera, ¿no? Reciclamos un poquito en vez de morir toda la descendencia. Claro, en vez de necesitar reincorporar una nueva remesa de mosquitos en la siguiente ¿cómo se dice? En la siguiente generación, lo que tendríamos que añadir es solo unos pocos o incluso ninguno porque seguiría funcionando el gen en estos machos. Pero claro, como todo, pues tiene sus problemas y sus críticas en torno a estos métodos. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando del problema de las redes tróficas, ¿de acuerdo? Se ha dicho de que, claro, como se están eliminando insectos, pues claro, las ranas, reptiles y aves insectívoras, pues claro, están perdiendo ese nutriente, ¿no? Esa fuente de alimento de la que viven. Sin embargo, para empezar, estamos hablando de redes tróficas, que se diferencian mucho de las cadenas tróficas. ¿Por qué? Porque la cadena siempre hemos entendido como que se alimenta de una sola especie y en la naturaleza no es así. Todos los animales se alimentan de muchas especies distintas, ya sean vegetales o animales. En este caso, estas ranas, reptiles y aves se alimentan de varias especies de insecto, no se alimentan exclusivamente del mosquito.
Y aparte, afecta a un porcentaje muy bajo de los mosquitos totales. ¿De acuerdo? Y también hay que decir una cosa, es que esto es una especie que es bioinvasora, ¿de acuerdo? Entonces, no es una especie autóctona que estamos dañando, es una especie que está dañando al medio solo por estar presente. Con lo cual, no causamos un daño ni un impacto medioambiental como del que se habla, ¿de acuerdo? Por otro lado, la evolución puede resultar problemática en un corto periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que, como todos sabemos, la evolución, los animales se adaptan, los seres vivos se adaptan, y puede ocurrir de que las hembras se adapten al gen letal, ¿de acuerdo? Entonces, puede ocurrir, y esto se vio en Brasil, de que una pequeña población de hembras sobreviva, ¿de acuerdo? Desarrollen una resistencia y ¿qué pase? Pues que el gen deje de tener utilidad, porque claro, como solo sobreviven las resistentes, se vuelve la población mayoritaria y es lo único que tenemos presente. Y eso es un problema. Pero tiene una fácil solución. ¿Por qué? Porque estos mosquitos tienen una vida muy corta, ¿de acuerdo? Entonces, ellos se desarrollan como en unos 10 días, ¿vale? Entre 3 y 10 días se desarrollan, ¿de acuerdo? Los huevos pueden pasar como mucho 8 meses y su vida de adulto es de apenas un mes. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Pues lo que tenemos que hacer es esperar a que pasen un par de generaciones del mosquito, ¿de acuerdo? Y ese gen de resistencia se diluya, porque al no ser el factor de presión sobre la especie, ese gen va a llegar un momento que se va a desaparecer o va a quedar reducido a unas pocas especies, o sea, a unos pocos individuos, perdón, y llegará a desaparecer. Entonces, en ese momento volvemos a incorporar una remesa de mosquitos con este gen a la población y volverá a tener el efecto deseado. Con lo cual no estamos encontrándonos con un problema de que esta resistencia sea permanente y el método y la investigación apenas haya servido para nada en cuanto surja resistencia. Lo único que tenemos que esperar es unas generaciones. Exacto. Y luego además mencionar que esta resistencia no va a ocurrir de manera en un 50% de las hembras. Es decir, esto es un evento que podría ocurrir y que es raro, que no es una cosa común. Así que no es como un problema en el que tengamos que preocuparnos siempre, sino que es una probabilidad muy baja que puede ocurrir y que por lo tanto se ha pensado en este tipo de solución, de esperar a que pase. Claro, porque tenemos que pensar en ciclos de vida distintos. Nosotros pensamos en una generación a largo plazo, en comparación con nuestra especie, pero en mosquitos hay varias generaciones a lo largo de un año. Entonces, solo tenemos que esperar a lo mejor un año, pongamos, y el año siguiente podemos volver a generar esta presión con el gen. ¿De acuerdo? Así que no es un problema, es algo fácil de solucionar y vuelve a ser efectivo. Y por último, y esto es lo que ha creado, pues yo creo que lo más polémico, ¿no? Es que si este gen puede pasar a humanos y tal. Bueno, pues la respuesta obvia es no, ¿de acuerdo? No hay casos de que los mosquitos transmitan genes a una persona, ¿de acuerdo? No somos Spiderman, que te pica una araña y te da poder, pues los mosquitos no te pasan sus genes. Los mosquitos lo único que intercambian es esa enfermedad al succionar la sangre, ¿de acuerdo? Pero hay otra cosa mucho más importante, y es que los transgénicos son los machos, ¿de acuerdo? Entonces, estos no pican. Y si no pican, es imposible que te pasen los genes al humano, o si picaran a otra especie animal, ¿de acuerdo? Igual, no van a transmitir el gen porque los machos no pican. Y si no pican, no hay gen. Así que es un problema menos del que tenemos que preocuparnos. Sí, yo no me preocuparía para nada de eso. Bueno, y es que yo creo que estos supuestos problemas que hemos visto aquí nos dan a entender que no todo es malo o bueno. De nuevo, siempre volvemos al mismo punto, Guille. No, una técnica en sí no es mala o buena. Es simplemente otra forma de fumigar, que a mi punto de vista es muy positiva porque no fumigas de una manera general, no estás echando un químico que mata a todos los insectos de la zona, sino que estás haciéndolo de una manera muy específica para un grupo de especies invasoras, especie invasora en este caso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hemos llegado hasta aquí. Sí. Queridos polizones, esperamos que os haya gustado este programa de Miniciencia y nos vemos en el próximo, ¿no, Guille? Exacto. Nos vemos en el próximo programa en Miniciencia. Usar repelente contra mosquitos, que viene muy bien. Recordad, somos vuestra emisora clandestina a bordo del Beagle.
Seguidnos en redes sociales, en TikTok está Laura subiendo muchos vídeos súper interesantes, también tenemos Instagram, también estamos en YouTube, por si lo queréis compartir a través de YouTube. Y haremos Twitch, que lo informaremos vía redes sociales, así que estad muy atentos ahí en Twitter y en Instagram. Y nos vemos en el próximo programa de Miniciencia, que seguro que va a ser muy interesante como este. Así que nos vemos en el próximo. Un saludo. Chao.